Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un gusto recibirle en esta ocasión. Vamos a hablar de un tema interesantísimo que realmente requiere de muchísimo debate, de profundizar y de conocer el futuro de la ciencia a la par de la ética. Y también el reconocimiento que hemos tenido como país para recibir a una nueva persona en el Comité de Bioética de la Organización Mundial de la Salud. Hoy está con nosotros la doctora Ana Sánchez. Ella es no médico, sino doctora en leyes, a quien recibo con muchísimo gusto. Doctora, gracias por estar con nosotras. Bueno, bienvenida. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias por darme la oportunidad de explicar aquellas cosas que hago. La doctora ha sido nombrada recientemente como integrante del Comité Asesor de la Organización Mundial de la Salud relacionado a la edición genómica. Y este es un tema un poquito complicado, así es que yo le voy a pedir a la doctora que por favor trate de explicarle al público qué significa este término. Mire, la edición genómica significa cambiar el ADN de la persona para cambiar algo en ella. Se dice que la edición genómica que se desea es la edición genómica terapéutica, es decir, aquella que pueda curar enfermedades. Por ejemplo, una enfermedad que tiene cierta prevalencia en Panamá, que es la anemia falciforme, que es determinada por la mutación de un gen. Si uno puede hacer una terapia genómica y editar ese gen para sustituirlo o suplantarlo por un gen correcto que no esté mutado, a la persona la puedes curar de anemia falciforme. Pero eso tiene que ser ¿con qué tipo de procedimiento, por ejemplo? Es un procedimiento técnico que obviamente yo no soy la especialista mayor en explicarle la técnica, pero es un procedimiento por el cual, por unos mecanismos determinados, se puede sustituir el gen que está causando la enfermedad. Por ejemplo, en anemia falciforme, los glóbulos rojos tienen una forma que no es la indicada y por tanto la persona sufre consecuencias de la forma en que nacen sus glóbulos rojos. ¿Y ese otro gen de dónde se consigue? Ese gen se suele manipular a través de bacterias. Se crea el gen y luego se pasa a el ser humano. ¿Se crea en el laboratorio? Se genera en el laboratorio y luego se pasa al ser humano. Son muchas técnicas, yo la verdad es que no soy la persona más apropiada para explicarlas. Muchas técnicas, hay una técnica que es la más novedosa, que es el CRISP, la técnica CRISP, que hace que la edición genética sea muy rápida y que prácticamente cada vez con menos equipos y menos inversión se puede aplicar. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud está creando una comisión asesora para los temas de edición genómica, porque no es lo mismo que haya un laboratorio y un centro de investigación consolidado que haga ese tipo de técnicas e investigue con los seres humanos, que alguien que tenga un laboratorio pequeño y lo haga y esté vendiendo el uso de la técnica a nivel de calle sin que haya unos protocolos indicados para hacerlo. Pero ese comité de la OMS, ¿qué tanta influencia va a tener en el mundo? Bueno, obviamente las personas que quieren hacer cosas no correctas las hacen de todas maneras. Claro. Pero estos tipos de comités son muy útiles para guiar a aquellos investigadores, médicos y científicos que quieren hacer las cosas en vías correctas, de la vía correcta. Por ejemplo, cuando un científico quiere saltarse el sistema, se lo salta. Y el ejemplo más claro es este científico chino que anunció el nacimiento de 2 niñas con el ADN mutado para hacerlas inmunes a la infección del VIH. Y previamente había una comisión de la UNESCO que había declarado una moratoria respecto a la edición genómica en embriones. Eso quiere decir que a pesar de que había un organismo internacional que estaba creando o había establecido una guía diciendo no hagas esto hasta que no sepamos las consecuencias, esta persona lo hizo. A nivel de la Organización Mundial de la Salud, la fuerza
orientativa es como mucho más intensa, porque los gobiernos trabajan directamente desde sus sistemas de salud con la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero no necesariamente tenemos que hacer lo que diga la OMS. No necesariamente, o sea, pero somos parte de ellos, pero no es mandatorio. Ese comité no es mandatorio sobre el resto de los países, ¿o sí? No es mandatorio, pero las orientaciones de la OMS suelen ser seguidas con mucha frecuencia y además convertidas en leyes de los estados. Es decir, la idea de una comisión asesora del director general de la Organización Mundial de la Salud es que se puedan hacer unas guías que los estados puedan convertir en normas. En formas de regir la medicina. Vamos a hacer una pausa, doctora. Vamos a regresar enseguida con más del polígrafo de la Estrella de Panamá. Por favor, no se vaya, hay cosas bien interesantes, aunque parezca un tema complicado, a usted le va a interesar más adelante. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía del polígrafo. Doctora, en palabras cortas, ¿qué significa para Panamá su nombramiento ahí, su designación? Bueno, para Panamá significa que yo puedo ser repetidora de aquellas cosas que se consideran importantes en la comisión. Es decir, yo puedo asesorar, como yo me dedico aquí de asesorar a la CENACYT y trabajo con el Ministerio de Salud sobre aquellas cosas que yo pienso que son importantes. Pero la comisión me ayudará o ayudará al país a descifrar cuáles son los elementos claves. Ahora, en Panamá, ¿qué tan avanzados estamos en esta materia? ¿Hay asuntos, o sea, hay algún tipo de modificación genética que ya se está haciendo? Bueno, en Panamá estamos mucho más adelantados, nuestros científicos están mucho más adelantados de lo que nosotros podemos creer. A ver. Hay personas que ya están haciendo investigaciones en edición genómica, no en humanos, pero sí en plantas y animales. Hay personas que están trabajando genética con análisis y diagnósticos genéticos. Por tanto, en Panamá existe el personal o el recurso humano para poder llegar a estas técnicas, incluso para llegar a su comercialización en no un futuro cercano, pero sí en a medio plazo. ¿Y hasta dónde puede abarcar la edición genética? O sea, ese es un mundo todo por experimentar. Es nuevo. Vamos a llegar a ver de repente, voy a hablar en forma ilustrativa o especulativa de aquí a muchos años, ¿clones humanos? Bueno, ya se ha demostrado con las experiencias que ha habido que la clonación humana es bastante inoperante y inefectiva, en el sentido de que si yo intento clonarme y nace una niña con mi genoma, va a ser muy distinta a mí porque está naciendo en un periodo muy distinto al que nací yo. Será gestado por una madre que no es mi madre, tendrá unas condiciones ambientales muy distintas, unas estimulaciones obviamente muy diferentes. Que eso va a cambiar. Y entonces, obviamente, los clones no son lo que el imaginario y lo que se pensaba inicialmente. Pero, sí. Por ejemplo, los experimentos que se han hecho hasta ahora en animales, por ejemplo, la famosa oveja Dolly que tantos conocemos, ¿qué pasó con ese paso? O sea, bueno, se logró eso y después como que hubo un vacío y no hubo ningún tipo de repeticiones o nada. ¿Por qué? Bueno, se hizo clonación con otros animales y hay un negocio muy lucrativo de clonar a animales domésticos. Que las personas piensan que están clonando a su perrito y van a tener su perrito de vuelta. Y hay quienes se lucran con la nostalgia y la tristeza de personas que tienen capacidad de pagar este tipo de técnicas. Pero Dolly se demostró que tenía enfermedades degenerativas que no correspondían a una oveja de su edad. Por tanto, es un efecto no esperado en la clonación. Bueno, pero es que acuérdense que eso está empezando. Sí. Todo empezar es perfectible. Sí. Nada de
nuevas técnicas o los nuevos experimentos quedan 100% de inicio, ¿no? Hay que seguir y continuarlo. Ahora, la evolución de la ciencia implica romper los parámetros de la ética médica, por ejemplo. No, la idea es que no. La bioética nace como disciplina de filosofía aplicada precisamente por el avance de las ciencias y la preocupación de las consecuencias que pueden implicar el avance de las ciencias. Por ejemplo, todas las tecnologías que llegan a los hospitales de respiradores artificiales, por ejemplo, implican una nueva definición de lo que es la muerte, porque las personas podían estar respirando y estaban muertas. Y entonces la bioética es una rama, por eso digo que significa debatir sobre aquellas consecuencias de las nuevas tecnologías y de los avances de la ciencia. ¿Y cuál es esa línea divisoria? O sea, ahí hay una línea muy delgada en lo que se puede hacer, lo que estamos dispuestos a hacer y lo que reñiría con la ética. ¿Cuál es esa línea? Bueno, la línea es muy delgada, gris, y por tanto es importante lo que es el debate social y multidisciplinar, que es lo que está haciendo la OMS con esta comisión. Pero en Panamá, por ejemplo, tenemos comités de bioética de la investigación que examinan las investigaciones con humanos antes que éstas se realicen, de manera que se pueda distinguir los grises, los blancos y los negros. ¿Pero quién va a definir eso? ¿La OMS? ¿O No, cada país va a poder tener sus propias líneas divisorias? Bueno, hay una definición que es a través de guías de la OMS que los países pueden adoptar o no en su legislación, pero luego muchas veces esta definición es caso por caso. Es decir, yo puedo decir, mira, la terapia génica en esta patología es lo mejor que yo le puedo dar a una persona, pero yo puedo decir, no, a esta persona vamos a darle medicamentos porque las consecuencias inesperadas pueden ser mucho más graves que el beneficio que yo le podría dar con una terapia genómica. Pero eso, vaya, lo define cada gobierno, lo define el médico. ¿Quiénes hacen esas decisiones? El gobierno, a través de leyes, no a través de decisiones unilaterales, establece los criterios y los límites. ¿Y en nuestro país qué legislación hay al respecto? En nuestro país hay legislación, por ejemplo, del uso de trasplantes, de cómo se tiene que hacer el trasplante, pero también hay una normativa sobre uso de células y tejidos. Por ejemplo, ahora que están tan de moda tratamientos de células madre, eso tienen que ser regulados. ¿Y por qué no todos tratamientos de células madre que se ofrecen son tan efectivos como el consumidor piensa? ¿Y a qué se refiere con eso, por ejemplo? Eso quiere decir que hay patologías que todavía no ha habido evidencia científica de que ciertos tratamientos de biotecnología modernos las estén curando. Ahora, puede ser que haya evidencia en el futuro. Doctora, todos nacemos con nuestro genoma y el genoma dice, o según lo que yo he leído, es que puede predecir de lo que yo voy a sufrir en la vida. ¿Es así? No necesariamente. O sea, tiene una carga genética. Hay gente que dice que estudia realmente el genoma y puede decirte si cuando seas viejito o grande vas a tener osteoporosis, vas a tener, por ejemplo, ni Dios lo quiera, cáncer, o sea, o cualquier otro tipo, si vas a ser sano, vamos a ponerlo del lado amable, ¿verdad? Sí. ¿Eso es así o eso no? Tengo una amiga que genetista, muy reconocida internacionalmente, colega cuando yo estaba en la Universidad de Barcelona, en el periodo que yo vivía en Barcelona, que eso le llamaba genética recreativa. Lo que definen estos test son probabilidades. Hay de que uno pueda tener una enfermedad o no. Pero muchas de estas probabilidades están condicionadas por el ambiente en que uno se cría. Incluso puede ser que yo me haya lavado las manos, trapeé con cloro, etcétera, y resulta que el cloro está determinando que yo pueda desarrollar algo de lo que yo tengo predisposición para hacer. Sí, parte es el medio ambiente. Pero la carga genética que uno lleva, ¿qué tanto realmente influye en la predisposición a enfermedades?
Claro que influye en la predisposición de enfermedades, pero no en la medida que aquellas compañías que te venden el kit de que te van a decir que si estornudas cuando sales al sol, que hay incluso compañías que llegan así, esto no es lo que te están vendiendo estas compañías comerciales en genética recreativa. Un médico serio te haría un test diagnóstico de acuerdo a la patología que piensa que puedes tener, pero no uno de predisposición por si acaso. Ok. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida en el polígrafo con la doctora Ana Sánchez. Es abogada y recién designada para el comité de la OMS en el aspecto de asesoría de edición genómica. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Estamos conversando con la doctora Ana Sánchez, interesantísima la científica. Ella trabaja en Senacid. Doctora, ¿su nombramiento implica un traslado de sitio de trabajo o de lugar de residencia o no? Sí, yo viví muchos años en Barcelona. Yo era miembro del Observatorio de Bioética y Derecho, que es un centro de investigación de esa universidad, y era profesora de Derecho Constitucional. ¿Y ahora que ha sido nombrada, va a tener que moverse a algún país o puede ejercerlo desde Panamá o cómo es? Sí, esta comisión se reúne cada 6 meses más o menos. Qué bien. Y y es parte, y sería una parte importante de mi trabajo en Senacid. Porque en la medida que yo puedo traer el conocimiento que yo adquiero allí dentro del país para formular políticas públicas, para verificar o mirar dónde pueden estar los problemas, es parte de mi trabajo y mi contribución al país. Y para informarnos lo que está pasando en el mundo al tema, ¿no? Obviamente. Ahora, en el futuro se habla mucho de la forma en cómo vamos a poder alterar nuestro genoma humano para evitar enfermedades, o incluso se habla de la posibilidad, y ya estoy ahorita echándome muchos años adelante, de tener hijos de ciertas características, con ciertas características físicas incluso, y que no padezcan de una u otra enfermedad o que se prevea. ¿Eso qué tan cerca está y qué tanto riñe con la ética? Bueno, estamos lejanamente o muy lejanos en ciertas características que las personas piensan que pueden obtener inmediatamente, como por ejemplo la inteligencia, que es determinada por muchos genes. Lo que estamos ahora muy cercanos, que ya se está haciendo, es terapia génica que tiene que ver con la mutación de un solo gen o pocos genes, por ejemplo la anemia falciforme. Y el problema y el debate ético no es si se modifica un gen para curar una enfermedad, sino es dónde está el límite en lo que se llama la terapia y lo que es la mejora genética. Y el límite es gris, delgado, porque incluso desde el punto de vista cultural, para algunas culturas una modificación genómica puede implicar terapia, o puede suponer una terapia, y para otra cultura puede suponer mejora. ¿Y la diferencia qué es entre estas dos? La idea de mejora es como hacer un doping de vida, es decir, crear condiciones para competir con ventajas en el mundo. Por ejemplo, y es un ejemplo, digamos, muy ilustrativo, en que se modifica un gen para que pueda generar mayor musculación o una mayor capacidad para ser un deportista de élite. Y por tanto estoy haciendo trampa y estoy haciendo un doping genético en las carreras de 100 metros planos, por ejemplo, para dar un ejemplo. Eso sería mejora. Hay quien habla de ojos azules. Yo pienso que es relativa a la mejora, porque las personas con ojos azules en climas como los nuestros, con tanto sol, sufren más. Ya, pero ahora, claro, pero es asunto estético o de gustos, porque a mí me parece que todos los colores son hermosos. Sin embargo, hay esa intención de algunos padres en el futuro de decir, no, yo creo que mi hijo sea, primero que tener un varón, entonces ya empezar a cambiar
o decidir el sexo. Hasta lo otro es decir, bueno, que tenga, que sea alto, que sea esto. ¿Qué tanto se puede mejorar ahí y qué tanto es posible hacer esto? Bueno, yo digo, las técnicas están, lo que habíamos hablado antes, están aplicándose en características que dependen de un solo gen. Por ejemplo, ya es diagnosticable que ciertas mujeres que tienen un gen determinado que no la predisponen, sino que le va a dar cáncer de mama y se le puede predecir, tú tienes este gen. Y muchas mujeres toman medidas preventivas, por ejemplo, hacerse la mastectomía. Y eso no se puede cambiar ese gen en vez de hacerte todo por eso. La idea es que si yo puedo cambiar ese gen, evitarían a las mujeres que están haciendo operaciones preventivas. ¿Se hace eso? ¿Se puede hacer eso ahora? ¿Se puede cambiar ese gen ahora? Ahora mismo no. De acuerdo a lo último que yo he leído, yo no lo puedo decir si mañana. Por ejemplo... ¿Qué tan complicado es eso? Me imagino que es súper, ¿no? Ahí lo complicado es llevar la modificación del gen donde se necesita. No es tanto la alteración del gen en laboratorio, sino poderla llevar donde se necesita. Sí, ahora no conocemos tanto del genoma humano, o si ya estamos completos, ya lo acabamos de completar hace unos años, entendieron todo lo que era el genoma humano, pero lo dominamos, vaya, tenemos un perfecto conocimiento de lo que hay, como para saber a dónde cambiar y qué hacer. Bueno, en la medida en que se conocen los factores genéticos de ciertas enfermedades, entonces podemos hablar de terapia génica y edición genómica de aquello que hemos descubierto. Eso no quiere decir que todas las enfermedades hemos descubierto cuál es el patrón genético que la determinan. Por ejemplo, una situación, por ejemplo, muy real, que es el autismo, el espectro autista. Hay como una variedad grande de genes que intervienen y obviamente se hará muy famoso el que diga, mira, es este gen el que determina la relación con el resto de los genes. O sea, eso hay que descubrirlo aún. Eso hay que descubrirlo aún. Pero, por ejemplo, hace 25 años, este tipo de cáncer de mama, que es un gen que se tiene o no se tiene y determina ciertamente que la persona la va a tener, que la mujer lo va a tener, hace 25 años, pues no se conocía. ¿Qué se ve para el futuro de la medicina con todos estos descubrimientos y para el desarrollo social del mundo? Todos estos descubrimientos de tratamientos de última tecnología tiene que ver con el alcance y las consecuencias a largo plazo que no podemos prever y por tanto tenemos que ir con cautela, pero también tiene que ver con justicia social, que estas técnicas van a ser carísimas, al menos que parte del esfuerzo en implementarlas sea el acceso para todos. ¿Y eso lo cubrirán los seguros médicos, por ejemplo? Los seguros médicos y más preocupante si lo cubren los seguros de salud pública, público, porque en algunos casos puede ser que compense una técnica que puede costar $20,000, pero el medicamento de enfermedad rara, por ejemplo, cueste $4,000 al mes. Sí. Te compensa para un seguro público, un sistema de salud pública compensa hacer la técnica, por ejemplo, pero eso tiene que ver caso por caso. Que no se vea elitista, ¿no? Que no se vea elitista, pero que no se vuelva elitista. Doctora, como ya me queda poco tiempo, quiero hablar de usted. ¿Cómo llegó a esta posición y por qué usted fue la persona nombrada? Bueno, yo tengo mucha experiencia en el tema. Yo terminé de estudiar Derecho en Panamá. Siempre me interesó la ciencia y la tecnología, pero también mucho de cómo se diseña el Estado. Y fui a Barcelona a hacer el doctorado en Derecho Constitucional. Pues allí, como era el 89, 90, Panamá no era un buen lugar para regresar. Y entonces fui profesora de Derecho Constitucional. Como la bioética se entiende multidisciplinarmente, yo entré a un grupo de investigación con genetistas, filósofos, biólogos, médicos, enfermeras, y para aprender el sistema en el cual uno no discute el problema desde su especialidad, sino desde la puesta en común de todos. Y decidí volver a Panamá hace unos
4 o 5 años, y con la suerte que el doctor Mota, cuando llegó a la secretaría, me ofreció un trabajo que para mí era soñado. La verdad es que ese doctor es Sí. una eminencia y es lo mejor que tenemos ahí en la CENACYT. O sea, es una muy buena designación. No, y una muy buena persona y un gran líder. Excelente, señor. Me encantó. Aquí tuvimos el gusto de tenerlo en el polígrafo y de verdad que fue un gusto tenerlo. Pues le deseo mucha suerte. Bueno, y muchas estamos gracias. al tanto de todas las cosas nuevas que ocurren. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a usted por su sintonía siempre. Tanto se lo agradezco. Estamos hasta la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.